Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a la variable X. Y continuando con el curso de derivadas y derivadas trigonométricas, ahora vamos a derivar la siguiente función trigonométrica. Y en primer lugar, vemos que ahora tenemos dos funciones trigonométricas. Iniciamos primero con una, después con una función elevada a un exponente n, después en composición de funciones cuando era seno de la tangente, por ejemplo. Y ahora tenemos dos funciones diferentes multiplicándose. En este caso es la función seno y la función secante. Entonces, en primer lugar, lo que hay que determinar es que tenemos una multiplicación de funciones. Entonces, para esto recurriremos a la fórmula de regla del producto, que es esta primera fórmula que se usa cuando tenemos una multiplicación de dos funciones, que he explicado esa fórmula en un video donde pongo aquí su tarjetita para que lo vayan a ver. Y en pocas palabras nos dice que si tenemos una función u por una función v, su derivada es la función v por la derivada de la función u más la función u por la derivada de la función v. Es muy probable que hay veces que encuentren primero este término y después este. No importa en la suma, no importa el orden de los sumandos, siempre va a dar el mismo. Y también necesitamos esta otra fórmula que es la derivada de la función seno, que la derivada es coseno del ángulo u por la derivada de ese ángulo. Y para secante de un ángulo u, su derivada es la secante de ese ángulo u por la tangente de ese ángulo u por la derivada del ángulo u. Igual estas dos fórmulas, esta y esta, las explico en un video de formulario de derivadas trigonométricas. Entonces dejo aquí su tarjetita. Así que vamos a empezar sin rodeos. Primero tenemos que identificar cuál es la función u y la función v. En este caso, en el producto, únicamente en el producto, no hay problema cuál es u y cuál es v, pero por recomendación yo les voy a sugerir que la primera de aquí la llamemos, por ejemplo, u, en este caso seno de 2x, y la segunda la denominemos v. Entonces voy a escribir aquí quién es u, procederé después a calcular su derivada y quién es v y procederemos a calcular su derivada. Y teniendo estos ingredientes y algunas propiedades trigonométricas, lo podremos resolver sin problemas. Entonces, como dijimos, u es seno del ángulo 2x y v es secante del ángulo 2x. Entonces, teniendo estos elementos, podemos empezar a calcular su derivada. Y primero vamos a derivar la función u, que como he enseñado en videos anteriores, que les dejo aquí las tarjetitas, yo lo voy a hacer muy rápidamente, pero ahí en esos videos les lo hago más lento. Entonces yo rápidamente determino que esto es 2 por el coseno de 2x. Como les digo, si quieren verlo más lentamente, porque ahí dejo esos videos. Y la derivada de secante vendría siendo 2 por la secante de 2x por, lo voy a escribir aquí abajito porque no me cabe, la tangente de 2x. E igual, calculando estas dos derivadas, en este caso la de u y la de v, no pierdo mucho tiempo para ver otras cosas que necesitaremos para calcular esta derivada, pero como digo, en estos videos que les adjunto, lo explico más detalladamente cómo hacer para calcular estas dos derivadas. Así que bueno, teniendo entonces los ingredientes, procedemos a calcular la derivada de esta función, es decir, la derivada de todo esto, del producto. Entonces, siguiendo esta fórmula en azul, nos dice v de u. V en este caso es secante de 2x, secante del ángulo 2x, por du, y du en este caso es 2 por el coseno de 2x, más ahora este segundo sumando, u de v, y u en este caso es el seno de 2x, seno del ángulo 2x, por dv, que en este caso dv pues es todo esto, espero que me quepa, que vendría siendo por 2 por secante de 2x por tangente de 2x. Me come un poquito espacio, pero bueno. Entonces, todo esto vendría siendo la deriva. Este sería el segundo sumando y este el primero. Entonces, hasta aquí ya estaría derivado, ciertamente ya. Si yo te dijera calcula la derivada, hasta ahí es. Pero podemos simplificar unas cosas porque, pues, como vemos, todo esto es muy largo y vamos a aplicar algunas propiedades trigonométricas, ya que todas las funciones trigonométricas se pueden expresar en senos y cosenos. Así que vamos a empezar con esto. Vamos a empezar a simplificar la derivada que ya calculamos. En primer lugar, secante, ya que viene la primera identidad trigonométrica.
secante también de un ángulo, por ejemplo, X, pero puede ser un ángulo cualquiera, es lo mismo que 1 sobre coseno de ese ángulo. Es decir, la secante es la función recíproca del coseno. Lo primero que voy a hacer entonces aquí es va a mandar el 2 hasta adelante, que es la constante. La secante la voy a escribir como en esta propiedad por 1 sobre coseno de 2x. Esta es la secante, es lo mismo, por, y ahora este término de aquí, coseno de 2x. Coseno del ángulo 2x. Ahí está. Más, aquí está el primer factor. Y igual, otra vez empiezo lo mismo, la constante la mando hasta adelante, la constante 2 en este caso. La función seno, no la puedo simplificar. Recuerden que todo lo que más se simplifica es mandando todo a senos y cosenos. La función secante sí la puedo simplificar y uso otra vez esta propiedad de aquí, la azulita. La vuelvo a usar y me quedaría entonces por 1 sobre coseno de 2x. Y ahora me falta el último factor que es tangente de 2x. Igual, vamos a recordar otra propiedad trigonométrica que nos dice que la tangente de un ángulo x, ojo que el ángulo puede ser cualquiera, puede ser u, puede ser p, puede ser 2x, puede ser 4x, no importa. La tangente de un ángulo cualquiera se puede entender o se puede escribir como el seno de ese ángulo dividido entre el coseno de ese ángulo. Esto también se puede obtener hasta por teorema de Pitágoras, ¿sí? Tangente de x igual a seno sobre coseno. Entonces, la tangente de 2x la podemos escribir como el seno de 2x dividido entre el coseno de 2x. Entonces, fíjate que ya en primer lugar identificamos quién es u y quién es v, calculamos sus derivadas, que esto está acá, reemplazamos en la fórmula del regla del producto, que eso es esto de aquí, y ahora todo lo escribimos a senos y cosenos. Si te fijas, todo está coseno, coseno, seno, coseno, seno, coseno. Todo está en senos y cosenos. Ahora vamos a poder empezar a simplificar algunas cosillas. Así que escribimos f' de x. Aquí en primer lugar vemos que coseno sobre coseno pues se van a cancelar porque pues están divididos. Así que simplemente quedaría 2 por 1, que pues es 2. Así de fácil se simplifica el primer término. El segundo pues vemos igual, aquí este 2, se lo paso igual, más 2 por, y aquí vemos que hay seno de 2x por 1 por seno de 2x. Recuerden que la multiplicación de fracciones se hace directa, derecha a la flecha, ¿sí? Numerador por numerador y luego denominador por denominador por denominador. ¿Sí? Para que lo veamos más clarito esto, este seno de 2x lo puedo dividir entre 1 y así. Entonces quedaría seno de 2x por 1 por seno de 2x. Y esto es seno cuadrado de 2x. Dividido, y hago aquí 1 por coseno de 2x por coseno de 2x. Y esto de aquí, ese resultado daría entonces coseno cuadrado de 2x. Continuamos entonces. Vemos ahora que sigue, recuerden que tenemos dos sumandos, este es el primero y este es el segundo. Entonces aquí vemos que hay un factor 2 y aquí también hay otro factor 2. Entonces lo podemos extraer como factor común. Entonces extraemos el factor común 2 y quedaría 2 paréntesis. Aquí, si dividimos 2 entre 2, pues simplemente es un 1. Y aquí, si dividimos 2 seno cuadrado de x sobre coseno de x entre 2, pues se va a cancelar este 2 y únicamente va a quedar seno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x. Entonces, fíjate cómo lo voy a escribir. Por conveniencia lo voy a pasar así. Seno de 2x elevado al cuadrado. Entre coseno de 2x elevado al cuadrado. Y bueno, todo esto paréntesis. Ahorita lo vamos a simplificar. Voy a borrar ahorita unas partes para explicar ya lo último de la derivada. Así que lo borro. Y ahora lo siguiente que voy a usar es esta propiedad de aquí que explica en el video de leyes de exponentes y radicales, que dejo aquí la tarjetita, que dice que en un cociente, si tenemos un número a elevado a un exponente n entre b elevado a la n, eso es ese cociente elevado todo a la n.
como pasa para este caso. Seno de 2x al cuadrado entre coseno de 2x al cuadrado lo puedo poner como seno entre coseno y todo elevado al cuadrado. Entonces quedaría de la siguiente forma, 2 por 1 más, y entonces aquí quedaría seno del ángulo 2x entre coseno del ángulo 2x y todo eso elevado al cuadrado. Cierre de paréntesis. Ahora fíjate que tenemos aquí. Tenemos seno de un ángulo entre coseno de otro ángulo. Entonces regresamos a esta propiedad de aquí, donde dijimos que seno entre coseno es igual a ¿quién? A tangente. Entonces esto de aquí es igual a tangente de 2x. Entonces continuamos simplificando y me quedaría 2 por 1 más, y aquí sería tangente del ángulo 2x y esta tangente elevada al cuadrado. Sí, pues el exponente que está aquí. Y cierro paréntesis. Por último, la última identidad que vamos a usar, que ya la había explicado en videos anteriores, que si tenemos una función trigonométrica, por ejemplo en este caso tangente, de un ángulo elevado a n, esto es lo mismo que esa función elevada a la n de ese ángulo. ¿Sí? Así que si tengo tangente de 2x al cuadrado, va a ser lo mismo que tangente cuadrada de 2x. Y aplico, entonces, esa fórmula, esa identidad. Entonces me quedaría 2 por 1 más tangente cuadrada del ángulo 2x. Y esta de aquí, entonces, ahora sí es la derivada totalmente simplificada. No olviden compartir, darle like y suscribirse al canal si quieren más contenido de matemáticas.